Ya, buenas noches. Hoy día continuamos eh, con el taller de sanidad del alma, con el quinto tema que es prosperidad del alma. Y no lo he compartido. Uy, vamos a compartirlo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, ya, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener, Señor, con tus hijos aquí. Yo te presto mi boca, todo mi ser, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Espíritu Santo de Dios, fluye. Sé tú ministrando las vidas, ministrándome a mí. Sé tú tocando y sanando los corazones y las almas. Gracias, bendito Padre. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender y tu palabra sea revelada y sella tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día toca el tema 5 que es prosperidad del alma, ¿no? La base bíblica, como lo hemos visto desde el primer capítulo de los conceptos básicos, es justamente el 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo. Más allá de lo económico, que es lo que a la gente le gusta, el Señor desea que tu alma esté prosperada, esté sana. Y dice, y que tenga salud. ¿Qué quiere decir eso? Que tu salud es afectada por tu alma misma. O sea, si tu alma está dañada, repercute esas emociones, eso, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso el deseo del Señor es que seamos prosperados en todo. Y en la cruz, Jesús cargó toda enfermedad, todo, todo, todo. No solo cargó la enfermedad, cargó los pecados, las maldiciones, todo lo cargó para que nosotros viviéramos en esa victoria, ¿no? Pero ¿por qué no se manifiesta, no? Yo no tengo todas las respuestas, pero eh, ni creo que nadie tenga todas las respuestas. Bueno, yo no lo sé. Lo único que sé es que la palabra de Dios es verdadera y en esta palabra, en este versículo dice, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud. El deseo de Dios es que tengamos salud. ¿Y por qué no se manifiesta? Pues hay muchas eh, causas, ¿no? Uno puede ser que no me alimento bien, o sea, Dios ya hizo todo, pero si tú no te alimentas bien, pues te vas a enfermar, ¿no? Y si haces cosas eh, dañando tu cuerpo, fumas por decir algo, entonces si te enfermas es tú por tu propia decisión, ¿no? Y también a veces son puertas abiertas que tenemos y N razones, ¿no? Eh, pero aquí centrémonos en que el Señor quiere que prospere nuestra alma, que nuestra alma esté sanada. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De qué dice la palabra de Dios? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, como decir, tú no te cargues, entrégame toda tu carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es nuestro modelo imitar? Es Jesucristo. Esto es Jesús que estaba diciendo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros estamos mirando nuestras circunstancias, nos va a ir mal. Pero si estamos mirando las circunstancias es porque no estamos confiando en el Señor. Y nos agobiamos, nos angustiamos y al final, ¿quién es el centro de nuestra vida? Yo. Yo. No estamos poniendo a Dios como el centro de nuestras vidas. Y todo eso cuando tú estás pensando en ti, en tus circunstancias, eso te afecta a tu alma. Te deprimes, te agobias y no estás andando en la victoria de Cristo, que Dios nos vino a darnos paz. Paz. Es más, si ustedes leen el Evangelio, ahorita no recuerdo cuál es,
La primera palabra que dijo el Señor cuando se apareció a sus discípulos es paz, porque es lo que el mundo desea, paz. En medio de lo que pueda estar viviendo, lo pases en paz. Todo el mundo, mira, cuando siempre hacen las bromas o qué sé yo de los concursos de belleza, que dicen, ¿qué cosa puede decir cuando le dicen a las concursantes? Paz a todo el mundo, ¿no? O sea, el mundo desea paz. Entonces, ¿qué es el alma? Bueno, hemos visto en el primer tema los conceptos básicos y hemos visto que somos seres tripartitos, ¿no? Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿no? Y bueno, acá hay una definición que la voy a leer. Dice, el alma es el asiento de los afectos, deseos y sentimientos. Cada alma humana es directa y propiamente creada por Dios, efectivamente, ¿no? Dándole en propiedad un acto de ser inédito, único. Somos únicos. No hay otra Cecilia igual a mí. Habrá un montón de Cecilias en el mundo, pero no hay otra persona igual a mí, igual a ti, Betty, ¿no? Dios crea toda la sustancia del alma, ¿no? Dios nos ha creado, nosotros somos creación de Dios. Es una obra solo suya. Dios, porque quiere a la persona humana en sí misma y por sí misma, la crea, efectivamente. Dios nos ha creado por amor, ¿no? Y nos ha dado libre albedrío. La crea dándole un acto de ser propio, ¿no? Cada uno es único. El alma es intangible, inmaterial y está dotada de entendimiento y libertad. Ahí está, habla del libre albedrío, ¿no? Y por este concepto independiente en sí misma del cuerpo. El alma es tripartita. ¿Por qué es tripartita? O sea, nosotros somos tripartitos porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma tiene mente, voluntad y emociones, ¿no? Debemos comprender que el alma se entristece, ¿sí? Como decían antes, ¿a quién estoy mirando en medio de las circunstancias? ¿A Dios o a las circunstancias? Si yo miro las circunstancias, me deprimo. Entonces, tengo que siempre tener mi mirada en Dios, ¿no? Debemos comprender que el alma se entristece, se angustia, se deprime cuando no sabemos cómo prosperar o cuando pasamos por una circunstancia difícil, efectivamente, ¿no? Y cuando estamos mirando las circunstancias, dejamos de mirar a Dios y estamos poniendo en el centro de nuestra vida yo, o sea, estamos diciendo, ¿cómo voy a pasar esto? ¿Cómo voy a superar esto? O sea, estás confiando solo en tus fuerzas. Y ya, ahí estamos muertos, porque nuestras fuerzas no hacemos nada ni podemos hacer nada. Y es por eso que mucha gente se angustia, se deprime. Y vimos la vez pasada, en los casos de la pandemia, la gente como, ay, se angustiaba y se deprimía por no salir de la casa o porque se podía enfermar. Hay gente que ni, gracias a Dios, ni se llegaron a enfermar, pero se angustiaban qué va a pasar si me enfermo. ¡Ay, Dios mío! ¿No? O sea, yo no digo de que no seas una persona previsora, no digo eso, pero que no te angusties, que no pierdas el gozo, ¿no? Y porque al final nuestra vida está en las manos de Dios y Dios tiene control de todo, de todo, de todo. Se puede estar cayendo el mundo, pero Dios tiene el control de todo. Ahorita estamos viendo lo que está sucediendo en Medio Oriente y hay gente que ya mañana ya se alucina lo peor. Pero Dios tiene control en medio de lo que está viviendo ahorita esa zona del Medio Oriente, Irán, Israel. Dios tiene control. Nos toca a nosotros orar e interceder, ¿no? Pero aún en eso no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, sino porque si Dios es el centro de nuestras vidas, o tendría que ser el centro de nuestras vidas, porque realmente no necesariamente siempre es el centro de nuestras vidas, aunque hemos sido diseñados para que Él sea el centro de nuestras vidas, tendríamos que acompañarlos nosotros a Él en oración, hacer lo que Él quiera y nosotros lo acompañamos. Pero por lo general el ser humano hace las cosas sin Dios y estoy hablando incluso de personas que creen en Dios como yo, o sea, y estoy hablando también de mí, porque a veces uno hace las cosas sin ponerlo a Dios, simplemente y haciendo cosas de Dios. No, entonces tenemos que acompañarlo a Dios. Bueno, ese es en tu libre albedrío, en tu voluntad, ¿no? Si tú realmente quieres que Dios sea el todo en tu vida, como lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Mateo 26, 37, 38? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Claro, esto era antes de, de, de la crucifixión, ¿no? El día anterior Jesús sabía lo que iba a venir, porque era Dios, sabía todo lo que iba a pasar. Entonces el alma se entristece y se angustia, ¿no? Entonces, ¿cuánto prospera el alma? Existen dos condiciones para la prosperidad del alma. La primera condición es cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, y si eres realmente obediente a Dios, vas a empezar a sentirte bien. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hemos sido creados con una voluntad. El alma tiene la voluntad, la mente y emociones. Y tenemos un libre albedrío. O sea, yo puedo vivir la vida haciendo lo que yo quiera. Y no necesariamente en eso de que yo quiera, no necesariamente estoy pecando, pero estoy haciendo lo que yo quiera. O sea, el centro de mi vida, ¿quién es? Yo. Porque yo hago lo que yo quiero. Aún en las cosas de Dios. Yo quiero hacer así el ministerio. Yo quiero hacer así en la clase. Pero no nos quedemos ahí, no solo porque no nos quedemos ahí, sino porque la palabra de Dios dice que Dios tiene que ser el todo en todos. Y el todo es todo. Y si hemos sido comprados por precio alto, que es la sangre derramada de Jesús, mi vida no me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios. Entonces, mi voluntad tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Tendríamos que pedir al Señor, Señor, hazme consciente de hacer esto todos los días, las 24 horas del día. Ahora, el Señor ve la actitud del corazón de uno. De repente, en un momento sí lo haces y durante el día después te olvidas, ¿no? Pero el Señor ve tu actitud de tu corazón, ¿no? Que tú quieres agradarlo, quieres sujetar tu voluntad y a veces lo haces y a veces no lo haces, ¿no? Pero a veces tú sí sabes o sea, si eres consciente de preguntarle al Señor, pero tienes miedo a que te diga algo contrario a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, a Dios no lo podemos engañar, no lo podemos engañar. Entonces, una condición para prosperar nuestra alma es justamente rendirnos y decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y así nuestra alma va siendo prosperada, ¿no? Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Eh, yo estuve mucho tiempo de desobediencia delante del Señor porque estaba en yugo desigual. Y, y yo decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero seguía con la persona. Entonces, realmente de la boca para afuera lo decía, porque lo decía de la boca para afuera, pero seguía con la persona. Un poco más, Señor, que se haga tu voluntad, pero quiero que sea tal persona, ¿no? Entonces, no había rendido esa área de mi vida. Mi voluntad no estaba sujeta al Señor. Pero el Señor sí tomaba en cuenta mi palabra. Aunque yo no la quería realmente 100%, yo decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y Señor, tú quieres mi voluntad. Cojo esa voluntad. Y mi voluntad no es lo que tú quieres, ¿no? Gloria a Dios, felizmente, gloria a Dios. Entonces, mientras no rendamos nuestra voluntad, no avanzamos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que prospere en nuestra alma. Entonces tú retrasas el propósito de Dios para tu vida, tú lo retrasas. Hay que rendir nuestra vida. Hay una canción linda, ¿no? Que dice, rindo todo mi ser, ¿no? La cantamos lindo, pero realmente lo rendimos. Ay, bueno, ahí lo dejo. ¿Qué dice la palabra Mateo 26:39? Dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si Jesús siendo Dios, pero se despojó de su gloria, se sometió al Padre, ¿quiénes somos nosotros para no someternos? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos? Disculpe con el ruidito, que hay un ruidito justo en el edificio, que pare ese ruido.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no someternos, ¿no? Pero el ser humano de por sí es rebelde, ¿no? Ah, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Cristianos o no cristianos. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Es lo que el Señor quiere, que toda esa carga, pero le cuentes, ¿no? Porque también tendemos a acudir al amigo, a la amiga, a la pareja, y no vamos donde Dios, ¿no? A quien tendríamos que acudir primero es a Dios y contarle. El Señor sabe todo lo que te pasa, Él lo sabe, pero quiere que le cuentes. Dile, Señor, me pasa esto y no puedo. Señor, toma esta carga, llévatela, por favor, llévatela, aligera, llévatela, sana mi corazón, que no me afecte. Y el Señor te da alivio, te da descanso. Entonces, la gente cuando te ve dice, uy. Por ejemplo, ha ocurrido, estamos martes, el domingo ha ocurrido un temblorcito que fue casi terremoto. Yo dije, el terremoto esperado en ese momento, ¿no? No sé cómo lo pasaron ustedes, pero yo justo estaba sentada viendo un culto virtual en vivo. Y yo me quedé sentada y lo único que decía era, Señor, ten misericordia. O sea, en medio de ese temblorcito, mucha gente ¿qué hace? Correr, desesperarse, llorar, angustiarse. Pero ¿por qué paso? ¿Por qué no me angustio? No soy yo, es el Señor en mí que me da esa paz y ese descanso. Y lo que me hace hacer, la vez pasada en ese terremoto fuerte que también hubo años atrás, también estaba, mira, no es casualidad, ahora estaba viendo el culto y la vez pasada estaba orando, que fue de noche. Entonces es como que, y el Señor me dice, cuando ocurra, ponte en oración, en oración, clamando, intercediendo. Pero ¿quién da esa paz? No, no viene de mí, viene de Dios. Por eso dice, y os daré descanso, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto nosotros queremos ejercer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Queremos servir en este avivamiento, no? ¿Cuánto? Porque no es fácil renunciar a tu voluntad, porque a veces el Señor te dice cosas. A mí el Señor, como volviendo al ejemplo mío, cuando estaba con esa persona que no era mi mismo yugo, el Señor me dijo, termina. Y yo le hice caso, terminé, pero a la semana volví, o sea, no terminé prácticamente, ¿no? Entonces, no es fácil ejercer la voluntad de Dios, pero entonces cuando tú, volviendo a mi caso, ¿qué cosa veo ahora, no? Yo no lo amaba a Dios por sobre todas las cosas, porque cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, renuncias. Yo no lo amaba a Dios en esa temporada, a Dios sobre todas las cosas. No lo amaba. Podría decir a boca para afuera que lo amaba, o sea, sí lo amaba, por supuesto, pero no por sobre todas las cosas, no sobre esa relación, sobre mi vida, ¿no? Y eso es, o sea, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios completa, es que no lo amamos por sobre todas las cosas. Nos amamos mucho a nosotros mismos, a nuestro yo, ¿no? Nos cuesta dejar renunciar. Cuando también el Señor te dice, ¿no? El Señor actúa con cada uno de formas diferentes, ¿no? Yo necesitaré algo, usted es otra persona. A mí a veces el Señor me ha pedido dejar de comer ciertas cosas en su trato conmigo, en otras personas puede ser otra cosa, yo no lo sé. Y hubo un tiempo que a mí particularmente, no como digo, no necesariamente lo tiene que hacer con todos, me pidió dejar muchas cosas de comer, entre ellos el chocolate, que a mí me encantaba. Para mí fue un sufrimiento, pero dije, Señor, lo voy a hacer y lo obedecí, ¿no? Y ahora entiendo que el Señor está probándome, estaba muriendo mi carne para someterme y aprender a someter mi voluntad a su voluntad fue todo un ejercicio, un trabajo que era necesario que el Señor hiciera conmigo, ¿no? Claro que el chocolate creo que es más fácil a veces que una relación, ¿no? Bueno, estoy hablando en mi caso, ¿no? Con cada uno lo hará de forma distinta. Eh, ¿Qué otra condición es cuando dejamos que Dios coloque paz y descanso en nuestra alma? Cuando esto ocurre tendremos paz interior, porque un alma prosperada estará en una excelente relación con Dios, intimidad con Papá Santo,
y Dios prosperará todo nuestro ser, entorno, familia y aún a los enemigos los hará estar en paz con nosotros. ¿Qué quiere decir esto, no? Estamos hablando cuando prospera el alma, cuando dejamos que nuestra voluntad, cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, ¿no? No hacemos lo que nosotros querramos. Y lo segundo es, como Dios, cuando dejamos que Dios coloque paz y descanso en nuestra alma, es cuando estamos confiando en Dios, estamos mirando a Dios, estamos poniendo a Dios como el todo en nuestra vida y estamos eh, reposando en Él. Señor, tú tienes control de todo. En este temblorcito que hubo el domingo, se podría estar cayendo las cosas, tú, en medio de todo eso, alábalo y decir, Señor, tú tienes control de todo. Tú tienes control de todo. Entonces, cuando dejamos y confiamos y miramos a Dios, Dios pone paz en medio de todo. Con la pandemia igual, tú tienes control de todo. Y lo dejas. No le ordenas, ¿ah? Porque hay gente que lo ordena. Nosotros, ¿quiénes somos para ordenar a Dios? No, sino descansas, Señor, tú tienes control de todo y tú confías en Él. Pero ¿cómo podemos confiar en Dios si no lo conocemos? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Hay que leer la Biblia. Es que si no leemos la Biblia, no conocemos a Dios y nuestra mente no está siendo renovada. Y entonces, claro, ante una crisis, una situación, nos angustiamos, nos deprimimos. Tenemos que llenarnos la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué? Medita de día y de noche para que te vaya bien. Y ahorita lo voy a buscar eso. Vamos a verlo ahorita para leerlo mejor. Dice, nunca se apartará, dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué veíamos en el tercer Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. O sea, el deseo de Dios para todos sus hijos es que seamos prosperados. Y por favor, no se concentren en la parte económica, sino en la parte de tu alma, de estar bien. Dios no es que Dios no quiere nuestra prosperidad económica, pero no pongamos nuestro corazón en la riqueza, sino en Dios, porque la mayor riqueza es Dios. Entonces, ¿cómo puedo renovar mi mente? Leyendo la palabra de Dios. Y cuando tú renuevas tu mente, vas conociendo a Dios y entonces en medio de lo que pueda estar viviendo, el mundo se puede estar cayéndose las cosas, Dios te da paz. Mire, hemos visto con este temblorcito algunos videos de cosas que se caían, ¿no? En- pero en la casa de los hijos de Dios, bueno, al menos en mi casa, se rebaló algo, pero fue un error mío, ¿no? Pero no se cayó nada, ¿no? Y yo tengo unas botellitas en mi cocina, como en un estante pequeñito, ninguna, 7 botellitas, ninguna, porque Dios guarda la casa de sus hijos y tú pones tu confianza en el Señor. ¿Qué dice Mateo 11:29? ¿Qué dice la palabra de Dios? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, cuando tú le entregas toda tu carga al Señor, como lo hemos visto en antes. ¿Cuáles son los requisitos para tener paz? ¿No? ¿Cómo puedo tener paz? ¿No? Primero habla de la mansedumbre. Mansedumbre es la persona mansa, que está calmada, tranquila, es pacífica, no juzga, no murmura, pero sobre todo entrega el control de su carácter a Dios. No se deja llevar por sus emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y yo justo había separado, vamos a leer Gálatas, que no está ahí, Gálatas 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más el fruto, 22, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Los que hemos nacido de nuevo tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Y al andar en el Espíritu se manifiesta esa mansedumbre, ¿no? Que es la paz, la calma en medio de todo, ¿no? Es cuando tú no tienes paz y no estás mansa y te enojas y no sé, ahí no estás, ahí no estás andando en el espíritu, sino que en la carne. Entonces, justamente el proceso de santificación es justamente someter esa carne que ya Jesús la venció en la cruz, someter esa carne al espíritu, someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios justamente lo envió Jesús para ayudarnos en ese proceso de santificación, ayudarnos a vencer el pecado. El pecado ya fue vencido por Jesús, pero tenemos aún esa naturaleza pecadora. Entonces, Él nos ayuda a andar en el Espíritu y a someter la carne, a no resucitar la carne. Ahora, si yo alimento solo mi carne, pues es normal que brote, pues. Es normal que brote la carne si no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, no estoy yendo, no estoy escuchando prédica, no me estoy congregando. Es normal, pues, que brote. Y ahora con tanto espíritu de engaño que hay, y si paramos mucho tiempo en redes, hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a que no sea engañada, porque ahora hay cada noticia que todo el mundo se la cree. Con esto del Medio Oriente hay unas noticias, Dios mío. Entonces, no solo con el Medio Oriente, con todo, o sea, y la gente cree todo lo que está en redes, aún sea de fuentes confiables. O sea, yo he visto engaño en muchas fuentes confiables. Entonces, quien no te va a engañar es el Espíritu Santo. Entonces, o es mejor ni ver y decir, Espíritu Santo, ayúdame que no sea engañada, dame discernimiento, que muéstrame cuando hay engaño. Entonces, la mansedumbre al final es cuando estamos actuando en el Espíritu y no en la carne. Por eso dice, no se deja llevar por sus emociones, por tu alma, sino andas en el Espíritu, sino por el Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro de ti. Y la humildad es una actitud del corazón, es tener conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, ¿no? El ser humano se cree mucho, se cree tanto que cree que no necesita a Dios. Ahora, todos creen que cuando partan de acá, todos van a estar en el cielo, porque cada uno creó su imagen de Dios y como dice Dios, bueno, Diosito, porque todo el mundo dice Diosito, cuando mi Dios es grande, no es hito. Ahora, una cosa que tú de cariño y amor le digas, papito, mi corazón, pero cuando le dicen Diosito y todavía lo ponen con minúscula, no están hablando del Dios verdadero. Entonces, la gente ha creado una imagen distorsionada de Dios, que se cree salva por sus propios méritos. Entonces, esa persona no es humilde, aunque ella puede decir que es humilde. Pero si está poniendo su confianza en ella, en sus actos, y no en la obra de Jesús, no es humilde. Porque humilde es una persona que reconoce quién es delante de Dios. Y una persona delante de Dios no es nada. No somos nada, 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 nada sin Dios. Pero ahora el mundo te dice, yo me merezco todo, nos merecemos todo. Y yo puedo, y yo puedo, y yo. Y encima con esto de la igualdad de género, que yo soy mujer y por favor, todo tiene que ser por tu esfuerzo, no por, aún tu esfuerzo no es tu esfuerzo, todo viene de Dios, porque si no tuviéramos el soplo del Espíritu de Dios, no somos nada. Entonces el ser humano se cree demasiado, entonces los que se creen no son humildes, por más que dice que son humildes, ¿no? Entonces, es una virtud cristiana que implica ser obedientes a Cristo, implica sujeción continua a su palabra, te estás sujetando a Dios. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, no uno dice que es pobre, que humilde, no, no tiene nada que ver con la pobreza, sino viene con el corazón, es una actitud, por eso del corazón. Muy por el contrario, la humildad, bueno, dice atrae la riqueza de Dios, ¿no? Entonces, es una actitud del corazón. Entonces, Dios ve la actitud de tu corazón. Entonces,
También cuando ore hay que decirle, Señor, Señor, que tenga la actitud correcta al corazón. Renunciar a toda autosuficiencia. Somos muy autosuficientes, por eso no buscamos a Dios, no dependemos de Dios, ¿no? Eh, y entregarle tu sentido de autosuficiencia. Esa autosuficiencia hace que no busquemos a Dios. Y encima ahora con todo el confort, con todas las comodidades, todo, ¿no? Eh, Proverbios 22:4. Riqueza, ¿qué dice la palabra de Dios? Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que el Señor te da riquezas como parte de que eres humilde, que tienes la actitud correcta del corazón. Él te provee, Él te da. Te da en la medida que lo necesites, porque Él conoce tu corazón. No te da más que ya te apartes, te da lo necesario, lo justo y necesario. Gloria a Dios. La prosperidad del alma viene a través de Jesús y esta se da mediante el crecimiento de la mente, el área emocional y la voluntad del cristiano. Ya que debemos desear que la mente de Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros tenemos, según la palabra de Dios, la mente de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Pero ¿se ve a Cristo en nosotros o se ve, ponte tu nombre, a Cecilia, a Betty? ¿A quién se ve? ¿A qué estamos llamados a qué? A que se refleje la imagen de Cristo, no la de nosotros. En nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno que existe en nosotros es Dios, nada más. Por eso dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno bueno, porque el único bueno es Dios. Cuando las heridas del alma empiezan a ser sanadas, el alma empieza a prosperar, ¿no? Hay que hacer las tareas de las anteriores clases. Requisitos para prosperar el alma. Bueno, acá habla de valor a tu familia, que dice la palabra de Dios en Marcos 5, 18, 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nuestro primer ministerio, y está en el siguiente punto, es nuestra familia. Nos guste o no nos guste, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Aunque sabemos que también la palabra de Dios dice que no hay profeta, o sea, como que nadie es profeta en su familia, nadie, nadie, ¿no? Tú le puedes hablar mucho del Señor a tu familia y al final no te hacen caso a ti, pero viene tu vecino y le habla y ahí sí le hace caso. Pero gloria a Dios. Pero al final tu primer ministerio es tu familia y aquí tendríamos que hablar primero en la familia y mostrar el amor de Dios y que vean a Jesús en nosotros, no a nosotros. Ahora, solo si dependemos de nuestras fuerzas, la vamos a arruinar. Todo tiene que ser diciéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe y que sea Él. Y nosotros acompañarlo en el proceso. Hay que morir a tu yo, cerrar nuestra boca. Entonces, por eso dice, valora a tu familia. Entonces, hay un orden de prioridades, que es lo que le estaba diciendo. Primero es Dios. Sí, todo de nuestras vidas no es primero, sino el todo de nuestras vidas es Dios, ya que al estar en tu corazón tendrás fortaleza para vencerlo todo. Pero la palabra de Dios dice que Él es el todo. Él tiene que ser el todo en nuestras vidas. Segundo, segunda prioridad es tu familia, ¿ves? Es tu primer ministerio que se forma en tu hogar. Y tercero, ya es el ministerio al que el Señor te ha llamado, ¿no? No sé, evangelístico, maestro, no sé qué ministerio te llama el Señor te lo va mostrando y hay que preguntarle. Entonces dice, ejerce en todo tu esplendor tu llamado en Dios y ejerce tu ministerio. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 19 al 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mandato que Dios ha dado a todos, ¿no? Que hagamos discípulos a todas las naciones. Estamos hablando de la tercera prioridad. Y el tercer punto es cuida tu testimonio.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No? Cuya testimonio es al final. Tienes que estamos llamados a reflejar, a andar en el Espíritu, a reflejar la imagen de Cristo, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando vean, no nos vean a nosotros, sino vean a quién, a Dios. Vimos en el fruto del Espíritu, la mansedumbre y el dominio propio. En medio de una situación media conflictiva, mm, no tiene que salir la carne, sino el Espíritu, ¿no? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero tenemos que dejar que Él lo haga. Y tenemos que alimentar, por supuesto, nuestro espíritu, no la carne, ¿no? Dejemos de estar mucho tiempo en las redes, ¿no? Dejemos de alimentar la carne viendo tanta televisión. ¿Qué hay que alimentar? El espíritu. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, escuchando prédica, escuchando música cristiana, viendo películas con valores. Ahora, no quiero decir que con eso no vean ninguna película del mundo, no, pero algo que no sea, que veas como normal las cosas que a Dios les agrada. Así, y no es normal ver adulterio, no es normal ver relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, no es normal ver mm, ese tipo de cosas. Esas cosas no le agrada a Dios. Bueno, Eclesiastés 3:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, ¿no? Por cuidar nuestro testimonio, ¿no? Porque la mejor forma de evangelizar es con tu testimonio. De repente tú no dices ninguna palabra, pero te ven una persona mansa, correcta, en edificio, si que es un edificio o de tu vecino, dice, ¿qué tiene esa persona? Ese es tu testimonio. Y tu testimonio habla más que tanta palabra que puedas estar diciendo o incluso que esto mismo que estoy haciendo, ¿no? ¿De qué vale a mí yo enseñar esto si al final tengo un testimonio pésimo donde vivo? De nada. Estoy siendo hipócrita porque por un lado digo una cosa y por otro lado otra cosa. Entonces, hay que cuidar el testimonio. Hay que cuidar mucho testimonio, mucho testimonio. Génesis 39 del 8 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Esto habla de José, ¿no? Bueno, lo que saben la historia de José, la esposa de Potifar, quería hacer caer a José, ¿no? Pero José guardó su testimonio. Y por guardar su testimonio fue encarcelado. Esa es otra historia. Tenemos que guardar nuestros testimonios. Incluso, eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno va a dar consejería, a, por ejemplo, un varón que va a dar consejería a una mujer, eh, porque ha habido casos, ¿no? Si el varón es soltero, porque si es casado, pues el varón es casado, si va a dar consejería a una mujer, tendría que ir con la esposa, ¿no? La esposa puede quedarse callada, pero no puede, o sea, no, tienes que guardar tu testimonio, no puedes, eh, nadie está libre de pecar, nadie está libre, el diablo quiere hacernos caer, entonces no tienes que guardar tu testimonio. Y si el varón está soltero, con mayor razón, pues va con un varón, pero no, o sea, de poder puede dar consejería a una mujer, pero no se recomienda. Entonces tienes que cuidar tu testimonio. No se recomienda porque el enemigo anda por ahí buscando a quién devorar.
Y viceversa, igual con la mujer, igualito. Por eso se aconseja mujer con mujer y hombre con hombre. Ese es lo mayor mayor consejo, ¿no? Cuando a mí a veces algún varón me ha pedido, yo he tratado de derivarlo a varón, ¿no? Porque eso es lo que se recomienda, ¿no? Hay gente, mire, que cree que esté firme, porque uno dice, no, a mí no me pasa nada. No, no. Por eso también han caído a veces algunos pastores, algunos líderes, justamente porque así te vas descuidando, ¿no? Y bueno, hasta aquí es la clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, Betty, y si no, oramos. Y acá básicamente son los conceptos y es un poco que hagamos un examen de conciencia de nosotros mismos para decir en qué estoy andando, en el espíritu, en la carne. Señor, ¿cómo puedo hacer para andar en el espíritu, no? Y entonces es, Señor, ayúdame a rendir mi voluntad. Y empecemos con cosas pequeñas, ¿no? Empecemos con cosas pequeñas y pedir al Señor que seamos conscientes de Él las 24 horas del día. Y digamos, Señor, quiero caminar como caminó y no contigo, ¿no? Hasta que Dios se lo llevó. Gloria a Dios, ¿no? Y, y así, ¿no? No somos conscientes, a menos las 24 horas del día, que Dios está dentro de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ¿no? Si fuéramos conscientes de eso, otra sería nuestra situación. Y lo haríamos partícipe, pues, porque ¿quién está viviendo entre nosotros? Dios, en nosotros. Y, y hemos sido comprados. Entonces mi vida no me pertenece, nuestra vida no nos pertenece, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, si yo he sido comprado, mi vida no me pertenece, o sea, ¿a quién tengo que preguntarle todo? A Dios, pues. Y si hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces que sea tu Señor, pues. ¿Y cómo es tu Señor? Haciendo su voluntad, ¿no? Preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? No es que yo, Señor, yo quiero hacer esta cosa, acompáñame. No, es al revés. Tienes que posponerte tú para que sea Él. Incluso cuando alguien eh, te quiere hacer, eh, te quiere quitar el gozo, la paz, decir, Señor, ayúdame. Hay que posponerte tu sentido de autojusticia. No es fácil. No es fácil. Estamos en ese proceso todos. Bueno, oremos entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta clase. Bendito Señor, sella tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de ti las 24 horas del día. Enséñanos a posponernos cada día. Que cada día, Señor, podamos enamorarnos de ti, podamos conocerte cada día más y en ese enamoramiento y en ese conocimiento de ti, seamos conscientes, Padre, que tú eres el todo en nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar a nuestro yo, a nuestra voluntad, a someterla a tu voluntad, a mirarte a ti siempre, Padre, a descansar y confiar en ti, a entregar toda esa carga, todo ese peso, todo ese orgullo que sentimos, Señor. Renunciamos, Señor, a toda autosuficiencia. Ayúdanos a vernos como somos en ti, nada. Padre eterno, rendimos todo nuestro ser. Descubre tu corazón en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada vida que va a escuchar este mensaje. Sánalas, transfórmalas, Padre. Sánalas, Señor. Prospera sus almas. Prospera mi alma. Gracias, Jesucristo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de cortar la grabación, nada más quiero decirles que cualquier duda me pueden escribir a mi inbox. Yo cuelgo esto en Facebook, en un grupo que se llama Conociendo a Dios, por las que van a escuchar en YouTube. Es un grupo privado, pero si me piden solicitud, yo las acepto y ahí me pueden escribir a mi inbox. Bueno, nada. Los
Voy a dejar de grabar. Nos vemos hasta la próxima semana. Dios mediante.